Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, o muy buenas tardes para nuestros hermanos que ven allá desde el continente americano. Les saludamos en el amor del Señor. Es una bendición muy grande para mí en este momento estar una vez más con ustedes compartiendo este tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, desde aquí, desde las alturas del Carmelo, cerca a la ciudad de Haifa, en Israel. Hemos estado visitando algunos lugares de aquí de Israel, y para mí ha sido una bendición muy grande poder compartir con ustedes. Hemos compartido algunos videos, quizás los voy a compartir también a través de esta página de YouTube, de Facebook, y donde hemos podido visitar algunos lugares bíblicos aquí en Israel. En esta noche voy a continuar compartiendo con ustedes acerca de Primera de Reyes, capítulo 18. Ayer, en el día de ayer, estuvimos hablando acerca de cómo el profeta Elías desafía a los profetas de Baal y cómo desafía al pueblo a dejar de claudicar en dos pensamientos. Aquí dice el profeta Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguidle a él, o si es Baal, sigan a Baal. Y allí empieza el profeta Elías a confrontar con toda su autoridad al pueblo de Israel, a los profetas de Baal, para demostrar cuál de ellos, de cuál era el verdadero Elohim, o el verdadero Dios de Israel. Ayer vimos cómo en este desafío que hace Elías con autoridad a este pueblo que estaba eh, bajo como diríamos, esa atadura de la idolatría en que estaban viviendo, como por causa de la idolatría el Señor había cerrado las ventanas de los cielos. Llevaban 3 años sin que hubiera lluvia sobre la tierra por causa del pecado. Y esto nos habla a nosotros también, que cuando nosotros estamos lejos de Dios, nuestro Elohim, del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces nuestra vida es una vida que está en sequedad. Dice también el salmista que mientras callé se convirtió mi verdor en sequedades de verano. El salmista lo decía porque él había estado en pecado, él había pecado, había actuado mal ante los ojos de el Señor, y por esta causa su verdor, su vida espiritual se había secado. Y esto es muy normal en la vida de cualquier ser humano. Cuando nosotros pecamos contra el Señor, cuando nosotros hacemos lo malo, cuando nosotros le volvemos la espalda al Señor, entonces nuestra vida espiritual se seca, se vuelve en nuestro verdor en sequedad de verano. Y esto era lo que había pasado con el pueblo de Israel por causa de su idolatría. Pero el Señor tenía un propósito muy claro con el pueblo de Israel, y el propósito de Dios para con el pueblo de Israel era que éste se volviera de su mal camino, que éste se volviera de su idolatría, que éste buscara realmente al Rey de Reyes y Señor de Señores, Elohim Todopoderoso. Por lo cual nosotros vemos aquí cómo el Señor se suscita un profeta, y este es el profeta Elías, aquel profeta que va y desafía al rey Acab y le dice: vive Yahweh, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia sobre la tierra al no ser por mi palabra. Es una palabra de autoridad, es la palabra que viene de la boca de Dios. Y cuando cuando Dios habla a través de su palabra, Él está diciendo que solamente a través de su palabra, solamente por el poder de la palabra de Elohim, por la palabra de Hashem, por la palabra de Dios,
solamente por la palabra de Él nosotros podemos volver a ser reverdecidos, volver a tener vida, porque el Señor ha dicho, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En esta noche vamos a seguir meditando aquí entonces en este capítulo 18 del primer libro de Reyes, y voy a estar mirando aquí en el versículo 30 de este capítulo. Dice el profeta Elijayo, el profeta Elías dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado. Esto es interesante. Lo primero que encontramos es que el Señor nos está diciendo a nosotros, acérquense a mí, vuelvan sus caminos hacia mí, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse de su pecado, vuélvanse de su idolatría, vuélvanse de poner la mirada en los ojos de los hombres y pongan su mirada en mí, porque el que pone la mirada en el Señor, entonces tiene vida. El que pone la mirada en el Señor tiene esperanza. El que pone la mirada en el Señor tiene una nueva oportunidad. El Señor dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. O sea, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Es necesario para nosotros que nosotros nazcamos de nuevo, que nosotros volvamos a nacer, volver a nacer volver a tener vida, porque la vida física no, es vida para este mundo, pero nosotros necesitamos también vida espiritual, esa vida que nos va a acercar a la presencia de Dios nuestro Dios. Lo primero que encontramos entonces que el Señor aquí le dice, acercaos a mí. Y cuando el pueblo se acerca al Señor, cuando el pueblo se acerca a la presencia de Elohim, entonces el altar de Hashem, el altar de Yahweh que está caído, Dios lo restaura una vez más. Aquí encontramos que el altar de Dios estaba caído. Dice el versículo 30 que dice, y él arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado. Ese altar que nosotros tenemos, ese altar que es nuestro corazón, ese altar que es nuestra vida, ese altar que es el que donde nosotros ofrecemos al Señor o al Dios en el que nosotros hemos creído, en lo que nosotros hemos puesto nuestra confianza, entonces le ofrecemos lo que nosotros somos. Recuerda que el Señor claramente lo dice en su palabra, en su debar, cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué la abundancia del corazón? Porque el corazón nuestro es un altar. Es un altar que puede estar en ruinas, o es un altar que puede ser arreglado. Nuestro corazón es un altar en ruinas, mis amados hermanos, mis amados amigos. Nuestro corazón está en ruinas cuando nosotros estamos alejados del Señor. Cuando nosotros le hemos dado la espalda a Dios, hemos dejado que este altar que Dios nos ha dado, porque dice que Él escribiría su ley en nuestros corazones, su Torah en nuestros corazones. Ese altar ha sido arruinado, está arruinado por cuanto nosotros le hemos dado la espalda a Elohim, le hemos dado la espalda al Señor, le hemos negado la presencia del Señor en nuestras vidas, y por esa razón es que nuestro corazón, nuestro altar está arruinado. Pero una vez que nosotros nos acercamos a Hamashiach, una vez que nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, a Yeshua Hamashiach, una vez que le entregamos nuestra vida, le hemos entregado nuestra vida, entonces el Señor restaura el altar de él que estaba arruinado. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros como personas, como seres humanos, es acercarnos a Hamashiach, acercarnos al Mesías, acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, acercarnos a Él. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él dice, el que a mí viene,
yo no le echo fuera. Y dice así que cuando dice que llegará el día en que los muertos oirán la voz de Elohim y vivirán, es cuando nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, escuchamos la voz del Señor y entonces tenemos vida y vida en abundancia y el Señor restaura nuestro corazón. Número uno, acerquémonos al Señor, entreguémosle nuestra vida para que Él sea quien restaure el altar de Dios que está arruinado. Y luego sigue, dice el versículo 31, y tomando Elías, el hijayo, 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Yahweh diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh y después hizo una zanja alrededor del altar que cupieran 12 medidas de grano. Es interesante que aquí encontramos número uno, que el Señor restaura el altar de nuestro corazón que estaba arruinado. Número dos, el Señor toma 12 piedras. La palabra, el número 12 en la Biblia es muy significativo. El número 12 en la Biblia es un número de autoridad, es un número de gobierno. Entonces aquí encontramos que el Señor no solamente restaura nuestro corazón, restaura nuestro altar, sino que inmediatamente, una vez que el Señor ha restaurado nuestro altar, entonces Él lo construye con 12 piedras, o sea, quiere decir que Él empieza a tomar autoridad sobre nuestras vidas. Nosotros en el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor, pasamos de estar bajo la autoridad del enemigo, bajo la autoridad de Satán, del Satanás, para pasar a estar bajo autoridad de Dios, bajo la autoridad de los reinos, de aquel Dios todopoderoso. Allí, entonces, empezamos a estar bajo autoridad. El Señor reconstruye e inmediatamente el Señor toma autoridad. Dice que tomó allí Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. Quiere decir que empieza a tomar autoridad, que el Señor tiene autoridad. Mira esto, 12 piedras, que es el número de las tribus de Israel. Número uno, Dios tiene autoridad sobre el pueblo de Israel. Su autoridad está sobre el pueblo de Israel, que es aquel que el Señor, nuestro Dios, nuestro Elohim, escoge para que sea el portador de las buenas noticias de salvación. Recuerda que el Señor le entregó la palabra al pueblo de Israel, se la encomendó, se la dio para que ellos la predicaran, la publicaran, la dieran a conocer. No que la palabra sea el pueblo de Israel, no, porque la palabra no es del pueblo de Israel, sino la palabra o la de Bar es la de Bar de Hashem, es la palabra de Dios y esta palabra solamente le pertenece a él, pero fue dada, se le fue encomendada al pueblo de Israel para que ellos la proclamaran. Entonces, número uno, Dios tiene autoridad sobre el pueblo de Israel. No importa si el pueblo de Israel le está sirviendo o no le está sirviendo, si el pueblo de Israel está escuchando la de Bar de Hashem, si está bajo la Torah, si está actuando conforme a la palabra del Señor, no importa si lo está haciendo o no, Dios tiene autoridad sobre su pueblo escogido. Y número dos, dice que no solamente edificó con las piedras de altar el nombre de Yahweh, después hizo una zanja, escucha esto, es interesante, hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Quiere decir que el Señor tiene autoridad sobre Israel, pero también el Señor tiene autoridad sobre nosotros, sobre todos los pueblos, y pone una zanja, hay un
camino hay un lugar para el pueblo gentil, un lugar para nosotros, los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo del Señor. Él toma esa autoridad sobre todas las naciones y aquel que se quiera acercar al Dios vivo lo puede hacer confiadamente, lo puede hacer sin ningún temor. Dice la palabra del Señor allí en el libro de los Hebreos que tenemos acceso al lugar santísimo, al lugar mismo de su morada, a través del velo roto que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua. Es a través de él que podemos entrar. Entonces tenemos acceso. Dios ha restaurado nuestro corazón que estaba en ruinas. Ahora empieza a tomar autoridad sobre nuestro corazón. Recuerda que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, estamos aceptando también la autoridad de él. Hemos sido libertos del pecado y de la muerte. Éramos esclavos del pecado, de la muerte, éramos esclavos del enemigo y ahora somos libertos en Hamashiach. Y ahora que hemos sido libertos en Hamashiach, entonces nosotros ya pasamos de ser esclavos del pecado a ser siervos de Hamashiach, siervos del Mesías, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos siervos y como siervos necesitamos estar bajo la autoridad de Hamashiach y actuar conforme a su palabra. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros decimos que amamos al Señor y no guardamos sus mandamientos, entonces estamos mintiendo. Entonces volvemos otra vez al punto, hemos sido restaurados y ahora estamos bajo la autoridad del Señor. Luego, una vez que encontramos aquí, sigue adelante el profeta Elijayu dando instrucciones. Recuerda que el Señor nos da instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios? La Torá. La palabra de Dios, la de Bar de Hashem, son las instrucciones que Él dejó para nosotros, para que nosotros la escuchemos, para que nosotros la meditemos, para que nosotros la prediquemos y para que nosotros vivamos la palabra de Dios. Entonces, aquí Elijayu está dando instrucciones. ¿A quién le está dando instrucciones Elías? ¿A los 450 profetas de Baal? No. A los paganos no les estaba dando ningún tipo de instrucción. Ellos estaban alejados totalmente de Dios. Ellos no creían en Elohim y por lo tanto ellos no estaban involucrados con el pueblo escogido. Pero Dios nos llama a nosotros que ya que hemos sido restaurados, que estamos bajo su gobierno y empieza a darnos instrucciones. ¿Y cuáles son las instrucciones? Dice, llenad 4 cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Es interesante que primero Elijayu le pide que llenen 4 cántaros de agua y esos 4 cántaros de agua fueran vertidos sobre la zanja. Recuerda que esa zanja nos está hablando también de la unión del pueblo gentil con el pueblo de Israel, con el pueblo escogido, que hemos sido restaurados, que estamos bajo el gobierno, y ahora el Señor derrama agua sobre nuestras vidas, derrama agua viva sobre nuestro sacrificio, derrama agua viva sobre nuestras vidas, sobre la sequedad que había en nuestros corazones. Él empieza a derramar agua viva de tal manera que esa agua llena, moja,
empapa el holocausto, empapa el sacrificio y llena la zanca de tal manera que esa agua nos habla de la limpieza que el Señor ha hecho en nuestra vida a través de su palabra, a través de la sangre y también a la llenura de nuestras vidas del Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh. Recuerda que el Señor Jesús mismo lo dice en su palabra, el último y gran día, la fiesta, dice allí en el Evangelio de Yohanan, dice que el Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dijo el Señor, o dice el Señor, como dice la Escritura, como dice la Torá, como dice la Debar de Hashem, como dice la palabra de Dios, de su interior, escucha esto, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos son aquellos ríos que van te van a ti a saciar tu sed, esos ríos que van a convertir tu sequedad de verano en un oasis de esperanza, esos ríos que están corriendo en tu vida, que te están saciando, y dice, correrán de su interior, correrán ríos de agua viva, y continúa diciendo Yohanan, esto decía acerca del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que habrían de recibir los que creyesen en él, porque aún Jesús, Yahshua, no había sido glorificado. De tal manera que aquí nos está hablando de un altar restaurado, de un corazón restaurado, de un corazón nuevo que Dios ha puesto en nuestra vida, un corazón que ahora está adorando, glorificando al Señor, está llevándole al Señor un sacrificio de alabanza. Eso quiere decir fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, inmediatamente, el Señor está dando a nosotros esa llenura del Espíritu Santo, nos está dando esa frescura, nos está empapando nuestro sacrificio, restaurando nuestro corazón. Está el Señor ahora gobernando en nuestra vida y ahora nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh de nuestro Elohim. Entonces, ahora que ya somos llenos de su presencia, que ya nuestro corazón ha sido restaurado, que ya nuestra vida está bajo su autoridad, ahora nosotros somos llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, aquí está hablando de que el Señor nos dice 3 veces. Aquí nos habla de la presencia del Padre, nos habla de la presencia del Hijo y nos habla de la presencia del Espíritu Santo. Aquí nos está hablando de la presencia total y personal de Dios, nuestro Elohim, en nuestra vida. El Señor nos está llenando de su Espíritu Santo, el Señor está aceptando nuestro sacrificio, el Señor ha restaurado nuestra vida y el Señor ahora es quien tiene gobierno y autoridad sobre nuestro corazón. Ahora, gloria a Dios, no voy aquí de pronto a insertar mucho sobre los 4 cántaros. Podríamos hablar que los 4 cántaros de agua están representando también estos 4 evangelios que el Señor nos dejó en su debar, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. ¿Por qué? Porque estos 4 evangelios son los que nos traen la verdad de Hamashiach, los que nos traen la esencia de Hamashiach, los que nos está trayendo la esencia de la vida, son los evangelios que nos están trayendo las buenas nuevas de salvación. Ahora, lo que podemos ver entonces es aquí cómo el Señor ha hecho un cambio en nuestra vida. Ahora sigue diciendo, versículo 37, no creo que alcancemos a meditarlo todos, si podemos lo meditamos todos, si no vamos a acabar aquí. Dice, voy a leer el 36. Dice, Elijayu empieza a orar, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahweh,
Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres el Dios, el Elohim, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Es interesante, volvemos, estamos viendo esto. ¿Qué es lo que pasa? El Señor restaura nuestro corazón, restaura nuestro altar que estaba en ruinas. El Señor toma control sobre nuestra vida. Ahora estamos bajo la autoridad del Señor y el Señor también sacia nuestra sed, llenándonos de la presencia de su Espíritu Santo. Ahora tú puedes clamar, ahora nosotros podemos clamar para que el Señor descienda con poder, descienda con autoridad, consuma el holocausto. El Señor queme todo lo que no es bueno, todo lo que no le pertenece, todo lo que el Señor no quiere de nuestra vida, para que nosotros, nuestra vida sea totalmente santa delante de la presencia del Señor. Recuerda que el Señor dice que tenemos que ser probados por fuego. El fuego probará nuestras obras. Si nosotros hubiéramos construido sobre este cimiento que es la palabra de Dios, sobre este cimiento que es Adonai Yeshua HaMashiach, si construyéramos oro y piedras preciosas, entonces el fuego lo probará y ellas quedarán. Pero si construyéremos también sobre este cimiento que es la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, heno y hojarasca, el fuego lo consumirá. De tal manera que procuremos, sabiendo que no es por obras, para que nadie se gloríe, pero procuremos hacer obras, las obras que el Señor nos manda en su palabra. Somos salvos por fe, definitivamente es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, pero somos salvos para toda buena obra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir la casa del Señor? Y mi pregunta sería en este momento, ¿cómo está tu corazón delante de la presencia del Señor? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está en ruinas? ¿Estamos viviendo sequedades de verano? ¿Estamos buscando a Dios en el lugar equivocado? Buscamos, clamamos, suplicamos a un Dios que no es Dios, a un Dios que no responde, o estamos buscando al Dios vivo y verdadero, al Dios de las Escrituras, el Dios que nos dice a nosotros: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro altar? Estamos viviendo bajo la autoridad del Dios de la Biblia, estamos siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Si tu vida, mi amado hermano, mi amado amigo, amiga que me escucha, aún no está en comunión con Dios, permíteme decirte en este momento que el Señor, que el Dios Todopoderoso, el Elohim del cielo y la tierra, quiere reconstruir tu vida. El Señor quiere tomar tu corazón y quiere restaurarlo. El Señor quiere hacer de tu corazón un altar para Él, un altar donde tú le ofrezcas un sacrificio, alabanza, fruto de labio que exalta en su nombre. Y número dos, el Señor no solamente quiere hacer un altar de ti, quiere librarte del pecado y la muerte y tomar toda la autoridad sobre tu vida para darte a ti vida y vida en abundancia y llenarte del poder de su Espíritu Santo. Yo no sé cómo está tu vida hoy delante de la presencia del Señor, pero si tu vida aún no está viviendo, aún está en esa sequedad, en ese dolor, yo te quiero decir que es el momento, que este es el día aceptable, la hora de salvación, para que tú busques al verdadero Dios, creador del cielo y la tierra, aquel que va a saciar
tu sed de Él y que va a darte vida y esperanza, vida nueva, para que puedas vivir una vida en abundancia. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, este es el momento. Solamente tienes que hacer una oración de fe, una oración delante del Señor. Solamente dile una oración como la que te voy te voy a recomendar en este momento. Si quieres hacerla, la palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente dile estas palabras si quieres, con fe. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Cambia mi vida, limpia mi pecado, borra mis rebeliones y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor ha cambiado tu vida, que el Señor ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de que terminemos este programa de Palabra Eficaz, la de Bar de Hashem. Es número 1, busca a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tu alegría, tus tristezas, tus necesidades, tus acciones de gracias, tus dificultades. Llévaselas a Él, habla con Él y ten la certeza que Dios está a tu lado, escuchándote y dándote una respuesta para tu necesidad. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de la palabra de Dios, nuestro Elohim, el mensaje de Génesis al Apocalipsis. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique este mensaje, por favor, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaremos un lugar donde se predique el mensaje completo, el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. Llévale el mensaje a otras personas y bendice a otros a través de la palabra de Dios. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más con tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, en este momento desde la ciudad de Haifa, en Israel, en el Monte Carmelo. Bendiciones para todos, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones para todos y será hasta mañana si el Señor así lo permite. Bendiciones.